Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Este es un día muy particular y quisiéramos saber cómo se lo debe enfocar. Hay una visión quizás hasta sociológica que se plantea el día de hoy. Hay un movimiento, pienso yo, vigoroso, feminista en el país y en América Latina. Y por ejemplo, en este día lo que dice es, no nos deseen este feliz día, no nos den flores. Pero claro, por cierto que hay una corriente, no sé si llamarla marquetera, que viene desde hace algunos lustros, ¿no? Viene desde hace algunas décadas, que probablemente desde una visión reduccionista plantea este día como para el regalo de las flores, los dulces, los ositos, las tarjetas. ¿Conviven Hola, estas dos visiones? hola Natalie, Edgar, bienvenida. gracias por la invitación, qué gusto saludarte. Bueno, hay que recordar que este no es un día de celebración, es un día de conmemoración, ¿verdad? Es un día para recordar la lucha de las mujeres a través de los años, para seguir ganando espacios en muchos aspectos. O sea, te hablo como mujer, como madre, como profesional, que el camino nos han abierto muchísimas mujeres valientes, fuertes, poderosas, sin embargo, todavía queda mucho por andar, queda mucho por hacer y realmente creo que es un día para simplemente recordar esa lucha. Justamente hace poco estaba chateando con un grupo de amigas cercanas y decíamos gracias por ser ese sosiego, esa mano que te ayuda a seguir adelante, porque muchas veces en el camino nos sentimos solas, sentimos que estamos yendo contracorriente y sin embargo es un día para recordarnos que estamos juntas en una lucha que es a veces compleja, que es difícil. No olvidemos que los niveles de femicidios, de deserción laboral, de deserción educativa siguen siendo muy altos en mujeres. Entonces sí es, Edgar, un día más bien para tener pendiente esto, la lucha feminista, la lucha de las mujeres y debe ser recordado como tal. Bueno, esta lucha hasta hace algunos años, particularmente en este país, se visualizaba en los términos de la falta de equidad y la falta de Mm. oportunidades hacia las mujeres. Pero 2023, particularmente 2024, no sé si han sido reemplazados por las urgencias creadas por la violencia, ¿no? Violencia generalizada, pero Ujú. violencia focalizada hacia las mujeres. Había una cifra que me parecía eh, que había sido actualizada hasta finales del 2023, que una mujer era asesinada cada 27 horas. No sé cómo estamos ahora a marzo de 2024, pero esto sí es urgente. Esto sí es un tema a veces hasta desesperante, ¿no? Que no se pueda garantizar la vida de las mujeres. Recuerda, Edgar, que hace 2 semanas me parece que tuvimos 3 niñas asesinadas. Sí. eh, en diferentes circunstancias, ¿no? Es un tema durísimo, muy triste, que realmente, lo que tú dices, hace mucho tiempo esta lucha feminista se vio en el campo de la equidad. Yo te hablo como consultora política, primero quiero ir a explicar un poquito eso. Desde que Ecuador en el año 95, me parece que después se adhirió a la plataforma de Beijing, comenzó a existir mucha más participación de mujeres en política. De hecho, es uno de los temas que me apasiona y por los cuales yo decido entrar a hacer consultoría política, porque política no es solamente la mujer que está de candidata o que es una autoridad, somos todas las mujeres que estamos detrás, asesorando, moviendo, haciendo las campañas, en estrategia, en absolutamente todo. Entonces, te digo, sí ha habido un aumento, un incremento en la representatividad. En la participación de mujeres en la política. Sin embargo, en la representatividad no es tan así, porque tenemos que todavía las mujeres son más votadas en listas plurinominales que en uninominales, que en las que son de uno. O sea, tú ves más probable que llegue una mujer a ser concejal o asambleísta aquí en el Ecuador a que llegue a ser alcaldesa, presidenta, prefecta, porque son cargos uninominales. Entonces, incluso por la ley de paridad y de secuencialidad, las mujeres entran por default en las listas, ¿no es cierto? Ahora incluso en los binomios presidenciales es de obligación que sea hombre-mujer, mujer-hombre. Entonces, por default vas a tener la participación. Ahora, otra cosa es la representatividad, porque esto se ve reflejado más que nada en la toma de decisiones, en que te dejen entrar a los espacios de poder a tomar las decisiones que tienes que tomar, a cumplir tu rol y tu papel, no simplemente a que seas voz
de un partido o de un grupo de hombres que te dicen exactamente qué hacer. Entonces, te digo, la representatividad todavía nos falta camino y para eso hay que profesionalizar la incursión de las mujeres en la política. Eso en el primer punto que tú hablabas, Edgar. Y lo otro es, o sea, estoy de acuerdo contigo, es un tema muy complejo, muy complicado. Ahora vemos el caso de una muchacha que ha sido abusada sexualmente, dos muchachas, en un colegio de Guayaquil, tenemos el caso de las niñas asesinadas. Entonces vemos que sí, que todavía existe este tipo de violencia focalizada por el simple hecho de ser mujeres y que responde a un tema de género. Entonces creo que ahí la lucha es mucho más fuerte, nos falta mucho por hacer, es política pública además. Y aquí te quiero comentar, por ejemplo, en alguna ocasión, hace varios años, me parece 3, 4 años, yo estuve en Ciudad de México el 9 de marzo, o sea, el día posterior a las marchas de conmemoración del 8M. Es una cosa terrible. O sea, en México, las marchas del 8M son incluso, te puedo decir, subidas de tono, muy Claro. confrontativas, las calles se llenan de mujeres. ¿Por qué? Porque la violencia contra las mujeres en México es superlativa también. Tú tienes temas de trata de personas, tienes de trata de mujeres, tienes abuso sexual, tienes lugares donde es específicamente el turismo sexual, tienes violencia escalada en todos los niveles de la sociedad. Entonces, claro, a mí alguien, porque fui con un grupo de personas dedicadas también a la política, y me decían, ¿no te parece exacerbado que las mujeres se tomen así las calles y tal? Yo les decía, creo que responde también al nivel de violencia que las mujeres viven en ciertos países, la fuerza y la magnitud que toman estos grupos feministas, especialmente en días como hoy. Hablábamos hace unos instantes con Ruth Hidalgo, quien hizo ayer desde Corporación Ciudadana la presentación del Barómetro de las Américas. Ahí nos acaba de relatar una cifra que nos parece preocupante para el Ecuador, que los movimientos feministas tienen más o menos un rango de aceptación en el país en el año 2023 del 25%, ¿no? Si bien las protestas de las mujeres son reconocidas en un 51%. ¿Por qué ese desnivel? ¿Cómo lo explicas desde esa visión preliminar? Mira, Edgar, yo te hablo directamente de lo que hablábamos hace un segundito, el tema de la representatividad de las mujeres en los espacios de poder. Cuando tú no te ves representada, tú no ves mujeres en poder, tú no ves mujeres en cargos directivos. Mira, hay un documental que estaba en Netflix, me parece que ya no, que se llama Mid Representation, que te habla un poco de cómo la sociedad americana eh, habla de las mujeres, te dibuja a las mujeres, ¿no? En espacios de televisión, de política y todo. Entonces, claro, te decía, cuando te hacen un objeto, no ven mujeres fuertes, las niñas siendo representadas, no ven mujeres que dicen, bueno, hacia allá tengo que ir, pues penosamente dicen, bueno, mi espacio me corresponde a esto, yo no puedo dedicarme a esto, mi profesión no es esta, entonces se mantienen lejanas de ciertos espacios. Eso es uno, porque tú no te ves representado. Los hombres, los niños no ven mujeres fuertes, a lo mejor en espacios de televisión, en espacios de poder. Tenemos ya algunas mujeres, claro que sí, eso cabe rescatar, que nos representan muy bien. Sin embargo, creo que falta mucho más camino para llegar a una equidad. Y lo otro, Edgar, es que penosamente se confunde la lucha feminista con estos extremos, ¿no es cierto? Porque te dicen, no, las feministas lo que quieren es poco más y muerte al hombre, y no se trata de eso. Hay una distorsión de lo que se entiende de los grupos feministas, de la lucha feminista. Entonces creo que en primer lugar se debería concientizar a la ciudadanía, a la sociedad, de cuál es la verdadera causa y razón de la existencia de los grupos feministas y de la lucha feminista como tal, que es lo que te digo, la reivindicación de la mujer y el conseguir estos espacios de equidad. Eso no quiere decir que no queremos la participación de los hombres. Mira, yo como madre de dos varones te puedo decir que yo lucho por esa equidad, para que mis niños entiendan que están en una sociedad donde tienen que respetar por igual a hombres y mujeres y promover por igual a hombres y mujeres. Eso no quiere decir excluir a los hombres, eso quiere decir ser parte todos de una sociedad más justa e igualitaria. Recordando este planteamiento que acabas de hacer sobre mujeres presidentas del país o alcaldesas, etcétera. Hay que tener muy en claro que este país tuvo una presidenta hasta el momento, pero por accidente, ¿no? Rosalía Arteaga, Ujú. Así es. que
tenía que haber reemplazado a Abdalá Bucaram en el año 1997, pero ahí hubo un acomodo, ¿no es cierto?, entre las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional y como una especie de concesión a ella se le dieron exactamente 3 días para ser presidenta y luego se pasó el poder al presidente del Congreso de ese momento, el doctor Fabián Alarcón. Pero qué curioso que en las siguientes elecciones Rosalía Arteaga se presentó, ¿no es cierto?, a la candidatura a la presidencia de la República y casi queda en el último lugar. Pero Ujú. desde entonces hasta ahora, qué difícil que es que los partidos políticos cumplan con estos márgenes de equidad, de igualdad en cada lista, sea para concejal, sea para asambleísta, ¿no es cierto? Y mucho más es que tiene que ver con los binomios presidenciales. Siempre hay problemas, siempre hay mucho cuidado, siempre hay resquemores. Veamos este último ejemplo, ¿no es cierto?, entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad, que hubo de todas maneras ahí una confrontación. Entonces, el tema político no deja de tener una serie de desacuerdos, de problemas. En suma, no hay aceptación de algo que parece históricamente la mujer sí ha conseguido en nuestro país. Es lo que te decía hace un momento, Edgar, penosamente tienes la representatividad porque por ley los partidos están obligados a tener binomios mixtos, ¿no? Hombre-mujer, mujer-hombre. Penosamente otra cosa es la representatividad. La participación tienes, pero nos falta la representatividad de las mujeres en los espacios de poder. Y ahí es justamente lo que tú acabas de decir. Tienes mujeres participando de la política, pero otra cosa es tener mujeres tomando decisiones en la política, con injerencia en los espacios de poder, en las altas esferas. Eso es lo que realmente nos hace falta. Ahora, claro, es un tema que merece además atención de todos los ciudadanos, porque te digo, mientras más representatividad nos falta, más inequitativos vamos a ser como sociedad. En esta última elección vimos, bien tú lo dices, los binomios solamente uno fue mujer-hombre y la mujer tomó un rol de verdad de candidata, ¿no? Participativo fuerte. El resto eran hombres y las mujeres tomaron un rol de acompañantes y difícilmente en muy pocos casos vimos que tenían una agenda propia con propuestas propias. Más servían como un apalancamiento para el voto femenino, que además ahí existe este mito, ¿no? De que mujer no vota por mujer, eso no es cierto. Y sí sería bueno revisar bien la data. Entonces te digo, sí hay que analizar ante todo cómo las mujeres entran a estos espacios de participación. Por ejemplo, te digo, yo tuve la oportunidad de ser presidenta de la Organización Mundial de Mujeres de la Política, que es una organización de mujeres que lucha para justamente esto que te decía, profesionalizar a las mujeres que tienen acceso a los espacios de poder y que hagan el mejor rol y puedan representar adecuadamente, ¿no? Entonces aquí veíamos, hay mujeres de 13 países, aproximadamente te hablo de unas 70 consultoras, entonces era un espacio bastante interesante porque veías las realidades políticas de, por ejemplo, Argentina, México, Colombia. Y algo que me llamó la atención y que he visto ya aquí en Ecuador también, es que muchas veces postulan a mujeres con alternos hombres, llegan al espacio, ganan la curul, el espacio al que y las mujeres renuncian y sube el alterno. Ujú. ¿Me explico? Entonces, esto, por Claro. ejemplo, en México era terrible, o sea, en México en ciertas zonas como Oaxaca, Guerrero, en las zonas más periféricas, te puedo decir, era algo muy normal, o simplemente ponían y tú a la esposa del candidato, a la hija, o sea, alguna mujer que simplemente cumpliera con el check de que es mujer y ya está incluida en la papeleta, llegaba al cargo y renuncia, o simplemente le amenazaban hasta que renuncie en caso de que fuera alguna pareja sentimental, alguna mujer que en su momento ya llegaba y decía, bueno, ya no quiero yo renunciar, quiero quedarme aquí, ya llegué yo al cargo, había incluso acciones violentas para que esta mujer renuncie y ceda su espacio al hombre que era su alterno. Esto ya he visto también aquí en el Ecuador, sin embargo, te digo, este tipo de prácticas tienen que ser reguladas, normadas, Edgar, porque no dejan de suceder. Y no es solamente Ecuador, penosamente son otros países de América Latina. Yo te digo, a mí una cosa que me llamó la atención fue, por ejemplo, en África. Yo trabajé en Angola. La participación de las mujeres en la política era un tema increíble que yo nunca me imaginé. Por ejemplo, en Angola tú tenías ya mujeres ministras de economía, de defensa, de sectores estratégicos. Y sabes qué me llamó la atención cuando yo les pregunté, porque se me hacía además que en África, o sea, yo decía, ¿cómo aquí ya hay esta cuestión, no? Y me decían que
Angola, ya que tuvo la guerra de independencia en 1974-75, las mujeres se unieron a la guerra y tienes mujeres generales, mujeres coroneles. Claro, yo conocí una mujer que era teniente, coronel, y que era compañera de armas del que actualmente es el presidente de Angola. Entonces ella me decía, él fue mi compañero de armas, a nosotros no nos unía la lucha hombre-mujer, nos unía la lucha a ser libres y eso nos hizo iguales. Entonces me pareció algo inédito, súper, me llamó la atención y fui a varias marchas, incluso de una conferencia, yo en algún momento para la OMA, que es la Organización de Mujeres Angolanas, y me llamó mucho la atención esto. Entonces creo que es de eso, entender que hay una lucha común y no una pelea hombres-mujeres para poder ser más unidos en la toma de decisiones y el acceso a los espacios de poder. Claro, lamentablemente ese es un poco el entorno que tenemos aquí en América Latina, ¿no? Ujú, sí, Refiriéndome es la realidad. a lo que señalabas en la última elección nuestra, sí, hubo una candidata mujer, ¿cierto? Luisa González, pero no era pues de las más conocidas en el plano político, no era ni siquiera de las más destacadas en la Revolución Ciudadana. Era y ha sido aceptado pues incluso por el propio movimiento, un poco una candidata seleccionada por el dueño de ese partido. Porque en la Revolución Ciudadana, al menos del año pasado, políticas destacadas, o por lo menos más conocidas, Paola Cabezas, Viviana Veloz, Marcela Guiñar, ellas no fueron las candidatas a la presidencia de la República. Entonces, esos criterios de selección también tienen que ver a la hora de cumplir pues, con esta paridad de género en la política. Sí, y te digo, la verdad es que no simplemente es la Revolución Ciudadana, son todos los partidos. Si tú analizas concretamente, hay, como tú dices, había cuadros más conocidos, eso no quiere decir que tenían más posibilidades de ganar. Ahí tenemos al actual presidente de la República, quien hace un poco antes del debate iba en penúltimo lugar y no tenía conocimiento nacional. Entonces el conocimiento no te da la posibilidad de ganar, sin embargo, sí había cuadros más destacados, por así decirlo, dentro de la política nacional en la Revolución Ciudadana. Sin embargo, este no es el único partido que ha tomado esas decisiones. En otros partidos de distintas tendencias hay mujeres destacadas, fuertes, que han seguido una lucha interesante, que han hecho carrera política y sin embargo les gana a lo mejor alguien con más nivel de conocimiento, alguna persona que tiene a lo mejor un nivel de popularidad más alto, me explico, un hombre. Entonces no se toman los criterios en ningún partido político. Además que sabes que es triste, que yo este tema siempre lo hablo, es que en Ecuador no existen partidos políticos, nosotros tenemos máquinas electorales, se encienden un poquito antes de que arranque la elección y simplemente es a ver a quién conocen, a quién sí, quién me conviene y comienza eso a hacerse otra cuestión. No hay formación de cuadros, Pero tú no máquinas tienes electorales jóvenes mujeres. máquinas electorales de propiedad de alguien. Sí, claro, o sea, hay un cacique en el partido que es quien decide quién va, quién no va y todo lo demás, ¿no es cierto? Así es. Entonces, la cuestión es que tiene que existir, Edgar, una formación de cuadros en Ecuador para que exista además una carrera política. Tienen que seguir procesos, tienen que ser profesionalizados. Por eso es que a veces nos pasa lo que nos pasa, porque no tenemos esta previa formación de quiénes van a estar comandando el país. Entonces, no tienes mujeres formadas, no tienes jóvenes, te faltan un montón de nichos por cubrir para que exista equidad y igualdad. Entonces, todo eso, te digo, tiene que ser una política, tiene que ser responsabilidad de los partidos, de las personas que gobiernan este país para hacer elecciones un poco más sensatas que nos incluyan absolutamente y nos veamos representados absolutamente todos los grupos de ecuatorianos. Y mientras eso no exista, la credibilidad de la democracia está en duda. Mira, en este documental que te comentaba, Misrepresentation, hay un momento en el que te hablan de los gobernantes en Estados Unidos. Entonces te decían, son hombres blancos de tal a tal edad, con acceso a tanto de educación, con tal. O sea, te iban así cercando. ¿No? Dicen, ¿cómo nos vemos representados si en Estados Unidos somos migrantes tanto, afros tanto? O sea, te iban dando, ¿no? Con acceso a la universidad pagada estos otros tantos. No estamos representados. Entonces, sí, mientras no exista esta inclusión y esta formación, ante todo, para acceder a cargos públicos, políticos, de mujeres, de jóvenes, no vamos a estar viviendo en una verdadera democracia. Perfecto, son reflexiones muy adecuadas en un día como hoy.
Natalie, muchas gracias por estas reflexiones. Gracias por ese debate. Gracias, Edgar, que tengas un buen día. Un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Estuvo con nosotros la consultora política Natalie Becerra.